Les digo que estoy con Mariela Monjes, artista plástica. Ella puso en el estado de su WhatsApp, obrera del arte. Hola. Un gusto estar con vos. Obrera del arte porque me suena más, para mí el arte es del pueblo, siempre digo yo. Ah, Y bien. el artista lo siento la palabra artista me aleja un poco, personalmente, ¿no? Hablando a mí. Y mi maestro, Ponciano Cárdenas Canedo, también se solía denominar obrero del arte y fue algo que a mí me llegó siempre mucho y lo sentí siempre así, de esa manera, ¿no? El Claro, arte es un porque, trabajo como cualquier otro y entonces me siento obrera del arte, más claro, a que veces hay, artista. hay, hay como un ego impregnado, ¿no? En el artista y debe ser por su individualismo, ¿no? De hacer la obra. Pero hay mucha obra que se puede compartir, como por ejemplo los murales. Eso ya tiene otra impronta. Igual. Sí, 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 es una cuestión personal de que me parece mucho, no sé, y con llamarme obrera me hace sentir más terrenal, Sí, claro, por digamos. supuesto. O sea, Entonces, la idea del arte pasa por el hecho ese de acercarlo a la gente, ¿no? O sea, de que no quede ahí encerrado sí, en... sí, que no quede encerrado así como se ve acá. O sea, yo siempre digo, el arte es del pueblo y la obra de arte nace cuando sale del taller. Uno la va gestando como un embarazo, ¿no? Va Ajá, produciendo, va gestando, va pintando, la obra va madurando, el pintor va madurando, la obra se concluye, se firma, pero realmente nace cuando sale del taller y cuando el pueblo, el hombre, el ser humano la ve, cuando el observador llega a la obra de arte, ahí nace. Si no, no, como que no termina, está truncado ese embarazo. claro, y ahí se completa ese proceso creativo, ¿no? Tal cual. Ahora, ¿cómo nace ese proceso en vos, en tu laburo, por ejemplo? Digamos, ¿cuáles son las motivaciones? ¿Viene desde la sensibilidad? ¿Viene desde el intelecto, desde la formación teórica? O sea, ¿cómo encontrás tus maneras de expresar? En principio iba mucho por todo lo que era naturaleza, paisaje, todo el exterior. Yo soy paraguaya, nací en Paraguay y llevo mis raíces muy adentro. Y siempre todo ese paisaje reflejaba la exuberancia de la selva, los colores, el naranja de la tierra. Y bueno, mucho tiempo así hasta que de repente empecé a sentir la necesidad de introducir al hombre dentro de esa naturaleza, ¿no? Que en definitiva era lo que estaba faltando. Ujú. Pero bueno, no, fue una etapa en la que no me lo permitía porque no me llegaba a hacerlo. Y de repente lo empecé a sentir y bueno, empecé a trabajar con la figura humana y hoy en día es básicamente mi obra ronda alrededor del ser humano, digamos. Sigue estando el paisaje, los colores, los rojos penetrantes de esa tierra colorada, pero está el hombre ahí como personaje principal, digamos. Cuando vos aplicás esos colores, ¿son una reminiscencia, una referencia directa a aquellos paisajes o es un color más simbólico, por ejemplo, como lo usaba Gauguin, para expresar sensaciones o sentimientos o cosas que no son de la realidad palpable, digamos, que son algo más interno? Con el correr del tiempo fui adquiriendo no solo una imagen, sino una paleta, ¿sí? Ajá. Y a la hora de trabajar, esos colores son los que me dominan, digamos, y son con los que pinto. Todo, es una paleta cálida, trabajo mucho con los tierras, los rojos indios, los tierras sombra, los sienas, los naranjas por sobre todo, los ocres, pero bueno, es algo, a pesar de mí, no lo busco, sino que me sale.
O sea, sale de adentro hacia afuera, no es algo que viene de afuera hacia adentro. De repente yo estoy, no sé, trabajando con modelo vivo y estoy pintando y el modelo de repente por ahí está dentro de mi taller, posando, pero a mí me sale detrás de ese modelo y envolviendo a ese personaje estos colores, esta selva, esta vegetación, sale a pesar de mí. Eso es lo lindo, ¿no? Porque eso es lo sincero, no Claro, sale claro, exactamente, de eso es lo adentro. expresivo. Incluso el hecho de pintar con modelos, ¿no? Porque, por ejemplo, los alumnos de la escuela, ¿viste? Hoy están muy con las dos dimensiones y van directamente a la fotito. Ahora, esos son píxeles, eso es plano, no es lo mismo la relación que se establece con un modelo, incluso desde lo dialéctico también, ¿no? Y a partir de ahí uno configura toda la expresión. No sé Totalmente, cómo lo vivís vos a eso, ¿no? totalmente. No solo con el modelo vivo, o sea, yo empecé dibujando desde la naturaleza muerta, por ejemplo, Claro. años de estudio de naturaleza muerta. Y no es lo mismo dibujar la botella, la manzana, las uvas, oliéndolas, tocándolas, recorriéndolas, que mirándolas en el celular, que es muy habitual, como vos decís. Pero la diferencia es abismal y lo que vos vas sintiendo al mismo tiempo es totalmente diferente. Y con un modelo pasa lo mismo, con un modelo humano, digamos, porque vos vas sintiendo y vas percibiendo una personalidad, una actitud, es otro ida y vuelta, Totalmente. no es lo mismo Sí, el que hecho la de foto. percibir una mirada, ¿no? No es una foto. Incluso en la naturaleza muerta misma, ¿no? O sea, que uno va viendo primero cómo cambia la luz en un objeto, por más que sea un frasco, algo industrial, y después en un vegetal, si está uno un tiempo con ese modelo, se va marchitando esa flor, se van deteriorando, Sí, sí, ¿no? la experiencia es totalmente diferente, igual que un paisaje, pintar un paisaje del natural que pintar un paisaje de la foto. A veces uno no puede, o sea, es imprescindible a veces tener, incluso hasta por ahí cuando trabajas con modelos, es imposible tener un modelo, no sé, 10, 20, 30 días posando para uno para que ojalá se pudiera, pero es medio difícil Claro, estos tiempos. y cómo te Entonces a la llevas. foto se recurre. Claro. ¿Y cómo te llevas con el público, digamos, o con la opinión de la gente, que por ahí no necesariamente son colegas, ¿no? O sea, la obra uno la abre hacia todos. Y sí, por supuesto, al pueblo entero. No, la verdad que lo que recibo del observador siempre es muy lindo y sobre todo porque yo siempre hago mucho hincapié en que yo no espero que el observador descubra en la obra lo que yo quise representar o lo que yo sentí al momento de hacerla. Yo quiero que el observador se meta en el interior de esa obra y como un puentecito lo lleve a sus propios caminos, ¿no? A su propia historia, a lo que le recuerda, a lo que le hace sentir, y no a lo que sentí yo. Creo que esa es la verdadera, para mí, finalidad del arte. Entonces lo que recibo de la gente es muy lindo porque son impresiones variadas e infinitas, porque cada ser humano es diferente y cada ser humano siente algo distinto cuando ve la misma obra. Entonces, A mí se me hace que totalmente. uno arroja la obra ahí al entorno y después cada uno la recibirá y reconstruirá esos mensajes. Creo que ahí está el valor y ahí está lo interesante, ¿no? Ahí está sí, lo hermoso y lo maravilloso del arte, que es un idioma universal, porque no necesitas hablar la misma lengua, únicamente necesitas ser humano para entenderlo y para sentir. Ahora, si vos querés analizarlo desde el punto de vista plástico, bueno, lo analizará el que sepa y ahí por ahí sí va a haber un lenguaje común, pero en cuanto al a la masa en general y a la parte espiritual es universal, no tiene tiempo, es eterno,
es maravilloso. Claro, esa es la parte de la estesis, de la sensibilidad, pero lo otro es lo morfológico, lo técnico, por ahí es lo que a uno le ayuda para seguir formándose. Pero lo bueno es esa parte sensible que sí se puede compartir, incluso desde lo inefable, no necesariamente, ¿no? Con un discurso así cerrado, esto es tal cosa, ¿no? Ahí está lo bueno, No, uno lo acapara eso, no lo llega a abarcar. tal cual. Sí, a veces también depende un poco de los egos eh, de cada hacedor, ¿no? A mí me gusta no decir ni cuando me preguntan, ay, ¿qué significa? O ¿qué quiere decir? ¿O qué es? A mí no me gusta ni decir qué significa ni qué es. Yo digo, libertad total. No, claro, por Observar, eso digo, es lo inefable, lo que no se pone en palabras. claro, sí, Lo sí. obvio se aleja del hecho artístico, digamos, ¿no? Claro, y la imagen es un mero puente, es una excusa, o sea, el tema, que yo pinte figura humana, que yo pinte una manzana, que pinte un paisaje, que pinte lo que sea, es una excusa nada más Ujú. que para introducirte en ese camino interior y ver qué pasa. O sea, en definitiva, el tema es lo de menos. Lo Claro. más importante es a dónde te lleva eso. Una manzana te puede llevar, no sé, a mí me puede recordar a cuando era chica, mi abuela que comía manzanas en el patio durante todas las tardes y me puede resultar algo hermoso. Y a otra persona, o no sé, en la infancia le cayó mal la manzana y ve una manzana y llora. Eh, y no le Ahora, gusta. esas Entonces, conexiones, por ejemplo, con lo pasado, ¿eso te surge después o a pasa mí mientras bocetás? no, no, realmente nunca sé, mientras estoy trabajando generalmente, y menos desde el momento que empiezo, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. O sea, se me representa hacer algo, eh, una imagen, ¿no? Eh, mucho yo trabajo con las imágenes, con lo que voy viendo. Ahí sí saco por ahí fotos, veo un paisaje, un personaje. Hasta hace poco estuve, hasta ayer, trabajando en una matriz de grabado y todo eso surgió porque yo estaba viendo a mi hijo jugar y había un nene sentado en un costado y cuando lo vi, nada, me encantó, me movilizó, me emocionó, lo vi totalmente expresivo y saqué unas fotos y empecé a trabajar con eso. Ahora no sabía por qué, o no sé por qué. Y por eso te decía antes, a medida que voy madurando, la obra va madurando, el hacedor va madurando, vas encontrando significados. Y cuando termino la obra y la firmo, generalmente ahí sé qué es lo que quise hacer. Y muchas veces no. Hace un par de años hice un trabajo en gran formato, que es una madre con sus tres hijos, y sobre la tierra colorada, bien en patas. Yo, en general, todas las figuras que hago, a mí me gusta decir en patas, no me gusta decir pies, me gusta decir Claro, patas. no descalzo, Y están en patas. sí, están en patas. Y bueno, todas las figuras que hago suelen estar así. Y acá, bueno, ellos estaban en patas sobre la tierra colorada, con toda la exuberancia de la selva detrás. Lo terminé de hacer, lo miraba, tenía que ponerle un nombre, un título, ¿viste? No sabía. Bueno, la obra quedó ahí, seguí con otra cosa. Un día paso por adelante y la miro y no sé por qué empecé eh, a rezar, sí, el Ave María, ¿no? Entonces decía, Santa María, Madre de Dios, y cuando la miro así digo, ¿qué Santa María, Madre de Dios? Esta es Santa María, Madre de cuatro, porque ella está embarazada en el Oh, cuadro, encima. está con la panza y los tres niños. Y digo, ¿esta qué es Madre de Dios? Madre de lo terrenal, de lo que existe, de lo que se vive, de lo que duele, de lo que se sufre. Y bueno, y la obra se llama Santa María, Madre de Cuatro. Bien.
Bueno, Y ese ahí es aparece, el papel fundamental, incluso desde lo social, de tu rol de alguien que muestra realidades que van más allá de lo que se dice o de lo que se ve. Digamos, yo relaciono cuando en la adolescencia yo veía a los isleros en Entre Ríos que pasaban con la canoa, cruzaban todo el ancho del Paraná, y por ahí era una mujer, ¿viste? Con sí, cuatro o cinco chicos, bancándosela, haciéndose cargo, ¿viste? Con sí, todo eso sí, a cuesta. Y claro, tan silencioso, en un río también silencioso, que eso estaba invisibilizado. claro. Entonces, pintar eso, ¿viste? Ya era, digamos, ponerla en un plano visible, pero ante mucha gente del entorno urbano que en el día a día pasa, la ve y no la ve, ¿no? Claro, Creo tal que cual. eso es lo importante, ¿no? Ahora, Así el es. grabado, por ejemplo, ¿qué te da a vos, digamos, comparado con otras técnicas? En realidad, yo estoy trabajando en grabado desde un poquito antes de la pandemia. Yo nunca había estudiado la técnica, siempre me había dedicado básicamente a la pintura y al dibujo, todas las técnicas, pero no me había movido de ahí. Hice algo de escultura que en algún momento tendré que volver, pero grabado nunca había experimentado. Y, y bueno, y empecé de a poquito por mi cuenta, con colegas que, que hacen grabado y que saben mucho, y a partir de ahí, no sé, le empecé a encontrar eh, el gusto del trabajo con la gubia en la Ah, madera, ese olorcito a madera, no sé, trabajar concentrada sobre ese taco e ir logrando de ese plano tantas huellas, ¿no? Tanto relieve. Es algo que me da placer, como cualquiera de las otras técnicas. Es, es una técnica que me ayuda a variar dentro de lo que hago, para no hacer siempre lo mismo, pero me encanta. Y lo lindo que tiene el grabado es que es la particularidad de la huella, ¿no? Que vas dejando con la gubia, que no es para nada igual a si vos lo querés imitar con el pincel o hacer con un lápiz o una carbonilla. Es totalmente diferente y tiene algo muy especial o que a mí me llega, me gusta. claro, por ahí están los distintos tipos de presión, incluso el tipo de gubia que uses te da Claro, otro gesto, digamos. tal Digamos cual, que la tal gente que cual. donde vos vas sacando es lo que después no se ve, ¿no? Sería Claro, la parte claro, lo que blanca. vos sacás es donde no llega el rodillo, porque luego vos entintás con un rodillo, entonces el rodillo cubre todo lo que quedó más arriba, digamos, en relieve. Todo lo que queda abajo es lo que va a quedar blanco o con el color que vos le des previamente si querés darle un color a la hoja, O pero sea que ahí no tenés que va hacer a un tomar. proceso mental, digamos, de abstracción, de imaginar Ay, todo al sí, revés. sí. Eso es tremendo, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo por eso, hace relativamente poco que estoy haciendo y me lleva a veces bastante tiempo el pensar después el revés, Claro. porque aparte queda, claro, queda en espejo, o sea, hay un truquito igual como para que te quede igual, pero si no queda en espejo, si pones letras, quedan al revés, o sea, te tenés que acordar de que eso después va a ir en espejo, Claro, no es solo si te, forma y contraforma, sino que también está el tema derecha-izquierda. claro, tal cual. Sí, 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 tal cual. Sí. Y si te vas con la gubia, que eso creo que es inevitable, o sea, así como el cincel, me imagino que al que cincela sobre piedra o a Miguel Ángel alguna vez se le habrá ido. Y Ahí sí, está lo lindo del oficio, que tenés que ver cómo resolvés el error, porque somos humanos. Imagino que todos nos debemos equivocar en alguna parte, y entonces, ¿cómo resolver, no? y cuando das clases, ¿vos das a nivel básico y gente que ya sabe también o tenés todo nivel inicial? ¿Cómo es el tema? No tengo, doy todos los niveles, desde el que no tiene experiencia
hasta el que ya ha tenido experiencia o ha terminado algún profesorado y quiere intensificar por ahí en el dibujo, porque a veces en las escuelas de arte falta un poco el oficio. A veces falta tiempo de oficio, digamos. Tenés por ahí mucho tiempo de teoría y tenés poco tiempo de taller. Entonces, a veces los chicos o la gente cuando termina tiene ganas de intensificar un poco más, que está buenísimo, y entonces por ahí vienen a hacer dibujo o pintura o alguna técnica en particular, pero no, todos los niveles. Está bueno eso, ese Que, planteo, porque es bien de aprender desde el oficio eso, porque yo cuando iba a un taller, que estaba en la secundaria, había un pintor, un egresado de Bellas Artes, pero él recibía a todos con el mismo modelo, por ejemplo, independientemente claro. del nivel que tuviese cada uno. O sea, ahí, digamos que se conjugaban todos los niveles, incluso eso era muy rico en la relación entre nosotros. Claro, y sí, por supuesto. Y también es un gran trabajo para el profesor en ese momento, porque vos tenés que, nada, ser consciente de que cada uno está en un escalón diferente, digamos, ¿no? Entonces tenés que ir conociéndolos como para también saber desde dónde entrarle a cada alumno, ¿no? Porque cada cual va a estar dando el 100%, pero van a estar todos el diferente 100%. Entonces, lo interesante es poder ir conociendo a esa persona para ver desde dónde abordar para que puedan ir cada cual desde su escalón subiendo más escalones, ¿no? Claro, eso de conocer a la persona a mí me parece fundamental, eso que decís, y fíjate que es algo que en una educación formal por ahí, cuando hay muchos alumnos, una población áulica complicada, eso se pierde, porque a veces no se toma como prioridad desde el que enseña, del conocimiento personal, porque incluso cada uno tiene sus tiempos propios de procesar, de Claro. asimilar el conocimiento y después de ponerlo en acto a través de sus expresiones, ¿no? Pero en aquella época, y a vos te habrá pasado, seguramente, al aprender, uno aprendía a observar. O sea, llega un momento en que no lo sabes explicar cómo y vas captando como una esponja todo lo que escuchás y lo pasás a tu obra. Que hoy yo a veces veo que les cuesta, sobre todo a los que empiezan a hacer ese puente entre lo teórico y la puesta en acto a través de los ejercicios, que a nosotros nos salía solo. Eso quería decir. Sí, yo siempre digo, eh, esta carrera, este oficio, creo que lo básico, o por lo menos lo que a mí me inculcaron desde el principio en el taller, el maestro, me decía, vos tenés que aprender a observar. O sea, lo fundamental es la observación, ¿no? Entonces, por ahí, lo más común al principio es que si vos tenés que dibujar una botella, mires la botella y dibujes la botella que tenés en tu mente, la estructura de la botella, pero no la botella que estás observando. Y a medida que empezás a observar, empezás a dibujar la botella que estás viendo. Y así en general, o sea, básicamente es un tema de observación. Y si vos observás y aprendés a observar, vas a poder hacer lo que quieras. Eh, o sea, vas a adquirir la habilidad de poder hacer. Después, de ahí en más, que tengas esa espiritualidad y todo lo demás que se necesita, ¿no? Para cuando uno se quiere dedicar o ser pintor o ser escultor o ser un plástico, es otra cosa, pero la observación es el punto de partida y sí, es lo básico para poder después hacer. Igualmente no es fácil y pueden No, pasar años. Yo siempre digo, yo estuve 20 años al lado del maestro y hay muchas cosas que me estoy dando cuenta
ahora o que me fui dando cuenta después de mucho tiempo, o sea, de escucharlo, como vos decís, que Ponciano pasaba y me corregía y me explicaba y me decía, y yo no lo podía internalizar. Y seguía por ahí cometiendo los mismos errores o no lo entendía hasta que en determinado momento solito lo empecé a hacer, porque se internalizó de alguna manera y ahí dije, ah, pero era así o era esto. Eh, Y en tantos ah, años de ese proceso, digamos, ¿has tenido así crisis de creatividad o así algún distanciamiento con el oficio, con la obra? Es decir, no me sale nada, crisis de expresión, o no, o siempre fluyó. Mira, lamentablemente es algo que al plástico, o bueno, voy a hablar de mí. Sí, claro. Me pasaba, me pasa y me pasará. O sea, si a mí no me pasara más, creo que ya hubiera cumplido mi propósito en esta vida y no sé, tendría que dedicar a otra cosa. Eso es algo eterno. Y bueno, y el maestro también me lo decía y a él también le pasaba. Y sí, hay veces que me frustro y hay veces que nada, que digo, pero yo qué estoy haciendo, me tengo que dedicar a otra cosa, o que miro una obra que hice y digo, ¿y yo cómo hice eso? ¿Y ahora cómo voy a hacer para hacer algo igual o mejor? Se sufre, en el arte se sufre, ya es una lucha con la superficie porque vos estás constantemente en la lucha, es una contienda con la superficie, ¿no? El pincel, la materia, el lienzo, ese diálogo, ese coloquio, a veces esa discusión, y después está el conflicto con uno mismo, ¿no? También somos seres sensibles, entonces se confrontan esas dos cosas y a veces explota y Claro, nada. y cuanto Y más se después, agiganta eso, ese conflicto y ese diálogo, es cuando uno no lo hace individual, porque vos decís, es una relación del autor con la obra, pero él trae todo en sus espaldas, todo lo que pasa en la sociedad, cómo piensa, su ideología, sus historias, ¿no? tal Pero lo cual. bueno es intentar transmitir eso, ¿no? No, seguro, o sea, es hermoso. Eh, nada, es como, yo siempre lo comparo con la vida, porque el arte es la vida misma, y como las mujeres con el parto, o sea, sufrimos, pero después queremos tener otro hijo. Claro, es esa típica No, relación no, nunca más. dolor-placer. Claro, terminás yo termino una obra y la veo y nada, estoy feliz de la vida y es un gran placer. Ahora sí, después por ahí paso, después de 4 o 5 días, una semana, un mes y la miro y ya no me gusta. Claro, Pero ese le es el podría seguir motorcito trabajando. para seguir trabajando, tal cual. Bueno, Es eso es así. importante porque está hablando de que uno también sigue cambiando, sigue elaborando Sí, sí, cosas, no se quedó estancado, tal digamos, cual. ¿no? Mm. Y respecto de, vos decías, por ejemplo, que estuviste con el paisaje, la figura humana, eh, ¿dentro de qué corriente, escuela o movimiento estético más o menos te has identificado? ¿O fue muy ecléctico todos? Mira, no, te digo la verdad, no pienso en nada de esto. Nunca me lo planteé. Sí tengo, por ejemplo, bueno, mi gran referente es Ponciano, mi maestro. Admiro a Picasso, admiro a Van Gogh, Rembrandt, eh, Spilimbergo, Berni, Daneri, o sea, pero nunca pensé ni me distraigo pensando dentro de qué corriente ni nada. Trato de ir por mi corriente, por mi camino y ir tratando con todas estas cosas y estos maestros que admiro, pintores, plásticos, ir viendo qué es lo que más me gusta y tratando de, con todo eso, traducirlo, eh, pero como mí, o sea, con mi personalidad, o sea, no copiarlo, sino que me ayude a mí
a crecer, a avanzar y a descubrir dentro de mi propia imagen y mi propio estilo. A eso me Claro, refiero, no sé si se entiende. sí, 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 es el fiel ejemplo de que quiere ser uno a través de la obra, Mm. sin negar todas las influencias que ha tenido, pero todo ese bagaje es para ser uno, ¿no? A través de las obras. Una vez me preguntaron para mí cuál era la finalidad del arte, ¿no? Y, y para mí la finalidad del arte es recordarnos que somos humanos, ¿no? De humanizar, recordarnos que somos humanos, de que sentimos, de que podemos ser libres para expresarnos, para decir lo que pensamos, para hacer lo que queremos y básicamente para sentir. O sea, el poder pararse frente a una obra de arte o leer un libro o escuchar una canción o una obra de teatro y permitirse entrar a uno mismo y sentir. Creo que el arte nos permite darnos cuenta que somos humanos, en una época en que estamos un poquito a veces alejados de esos sentimientos, de esos pensamientos un poco más fríos. Creo que nos ayuda a reconocernos. Bárbaro, excelente mensaje, sobre todo eso de mirarse hacia adentro, ¿no? Porque muchas personas por ahí buscan en el afuera cosas que la tienen muy cerquita, pero a veces es más difícil la introspección que ir y tomar recetas desde afuera que no nos caben, ¿no? Sí, no hacer arte nada más que para ser artistas, digamos, sino que hacer arte para ser. O sea, explorar dentro del arte para ser, nada más. Y después Buenísimo. el que es artista mejor.